Hola, buenas tardes. Vamos a confirmar el sonido. Hoy vamos a dialogar con un amigo, con un conocido, eh, con alguien especial, me parece, que es interesante los temas que pueden llegar a surgir a partir de esta... a ver si ya estamos. Aceptar. A ver, a ver, aceptar. ¿Qué hace, Ahí está. Félix? ¿Cómo andas, papá? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Bien, Dani? ¿Qué tranquilo. decís? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿te querés presentar Como vos vos? ¿Te quieras, presento yo? porque es tu... Mira, ¿Cómo? bueno, para los que están en tu... Hay mucha gente, mira, va a arrancar así. Hay mucha gente, es cierto, que te sigue y no te conoce. No es lo mismo. Pero bueno, yo me llamo Daniel Márquez. Dice algunos que no se escucha. Es raro, ¿vos me escuchás a mí, no? Yo Bueno, te escuchamos perfectos todos. Y acá también lo estamos comprobando dale. del otro lado, Bien, digamos, del perfecto. vidrio. Eh, yo me llamo Daniel Márquez, así, o así me pusieron, ¿no? Y tengo en este momento 33 años, lindo numerito, y me dedico a la docencia. Eso es, fue una de... Mirá, caducó la invitación, dice. Es raro. Para acá Se seguimos escucha, en vivo, dice seguimos el bien. muchacho, listo, Al dale. menos Nada, eso. Estamos. ahí estamos, Administro el canal perfecto. Soberbia Somos Todo de YouTube y este usuario de Instagram, que tiene obviamente una palabra muy compleja para muchos. Muchos me lo preguntan, muchos no la comprenden. Y, y eso, me dedico a la docencia, trabajo en la Municipalidad de Neuquén y hace un tiempo que me di el derecho, voy a decir así, mira, a propósito, vos sabés muy bien que como me gusta, digo el derecho porque usted es un sujeto que ha estudiado el derecho, de poder analizar las palabras. Sé que hoy vamos a analizar una, lo charlábamos el otro día, y durante el 2020, y lo voy a decir yo, que estoy en tu canal, te conocí a vos, maestro. Es más, quien no sabe cómo fue, entra por ese lado. Me escribís por Instagram, yo te digo, mirá esto, y vos te pusiste a investigar desde lo que vos tenías, tus elementos. Y con esos elementos me dijiste, mirá, esto a mí me suena raro, y me lo mandaste y yo lo subí a YouTube. Eso tiene que ver con este famoso decreto 260 y esta ley que fundamentó el encierro del 2020. Así que eso es lo que puedo decir en relación con Feli. Después, obviamente, empezamos a charlar otros temas. Te fui a ver a tu departamento ahí donde estaban alquilando en su momento y entablamos una relación. Después te metiste a los grupos y todo eso, y eso me parece muy bueno. A mí me gusta mucho esto. No sos el primer caso, Félix, donde a mí me gusta contestar los que puedo, todos los que puedo, porque no sabes quién te está escribiendo y con qué intención. Y, y ahí encontrás grandes compañeros. Y eso para mí es muy importante. Eso es una actitud política, podría decirlo hoy de ese modo. Es una actitud de poder contestar, de entablar una relación y responder al otro. A mí me parece que Félix, siendo que él inicia este directo, pero arranco yo hablando, me parece un gran perfil que pocos conocen, así que está bueno que te conozcan a vos más que a mí. Bueno, un gran gusto, un gran honor, la verdad, que hicieras referencia a ello. Y sí, eh, podría plantearse que a partir de esa relación, que hubo un antes y un después en relación a mi propia vida, ¿no? Que de alguna manera yo venía escuchando hacia adentro que había algo que de todo esto no coincidía y justamente a quien, a partir también de otras relaciones, coincido con vos, ¿sí? En donde digo, pará, lo que está diciendo Daniel tiene gran eco en mi oído. Entonces yo te mandé un mensaje en ese momento eh, con la intención de saber qué era lo que estaba pasando.
eh, supongo que no todos tenían esa... Después me di cuenta de que no todos tenían esa ambición de querer saber, hablando por mí, en relación a eso. Algunos es como que aceptaron la propuesta, que vinieron de afuera y se la impusieron, como si mañana dijeran salimos todos con remera amarilla, por ejemplo. Y lo van a aceptar sin mayor, eso es lo que pude advertir. Pero después había determinados sujetos, particularmente algún que otro individuo dando vuelta por allí, y le hice la pregunta, porque considero que la pregunta siempre conlleva también en sí la respuesta de lo que se pregunta, si está bien orientada a un quién, o sea, existe alguien a quien preguntarle, porque en la vida de las relaciones, que básicamente para ir de paso desarrollando la esencia del canal de este video, yo dije, bueno, ahora me voy a abocar justamente con lo humano, que en relación sería muchas veces lo que en los diálogos que tengo con mi compañera, me dice, no te olvides del humano, me dice ella. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer un canal que esté referido con lo humano particularmente. Y, y me he dado cuenta que esta palabra, lo humano, quizás existan muchas personas que no sé si vivan lo humano, vivirán en otra realidad. Y creo que lo que nos conecta a nosotros es esto, ¿no? Lo esencialmente humano. Que bueno, sin mayores preámbulos, el tema que me llamó a la reflexión fue justamente un tema que vos mencionaste con relación a la doctrina. Y vos sabés que, claro, en el derecho, la doctrina, es decir, todos los que van a estudiar en la facultad de Derecho, básicamente estudian sobre las bases de la doctrina, de que un científico jurídico, que un profesional, un autor, alguien que ganó algo dentro del ámbito de la justicia, escribe sobre la interpretación de la ley. En general, en tu canal, por lo que vas desarrollando y lo que voy percibiendo, es que vas desarrollando todos esos aspectos estructurales de una cosmovisión, la relación que existen entre los distintos principios, cómo intervienen en esto la palabra, que justamente en el derecho es casi, digamos, un tema capital, que define una situación, una condición, que puede ser desde lo más banal como lo material económico, o puede ser algo que tiene que ver con la libertad, justamente. Entonces, me parece que conocer, saber esta, este entramado de reglas, ¿sí? Porque al principio, como vos dijiste, ¿no? En el colegio comienzan ahí las reglas. Quizás antes, en la casa, pero en el colegio empiezan las reglas. Es un sistema visto, yo esto lo digo siendo docente, ¿no? Me voy a jugar a decir, lo digo yo. No quiere decir que esté ni bien ni mal, ni busco adeptos en este principio, pero si vos ves un psiquiátrico, un hospital, una escuela, un sistema carcelario, tienen la misma estructura. Inclusive, si salís a la sociedad, siguen habiendo preceptores, directores, siguen habiendo distintos actores en donde los límites, las reglas, el derecho, muestran aparentemente una libertad aparente. Siempre hay alguien que te dice no corras por el pasillo, y en la calle también, ¿no? Si vos estás corriendo, este debe ser un chorro. Salvo que vayas, ¿eh? La gente se asusta. La Este, gente se asusta cuando salís claro, del cuando ritmo, tomás tu ¿viste? propio ritmo, el que sea, puede ser más lento o más rápido, no pasa nada, no importa cuál, el propio. Esto que vos decís es importante porque no solo la estructura, ¿no? Eso que sería el esqueleto, sino que ciertas infraestructuras, ¿no? Diseños también, fachadas son parecidas. Son parecidas.
Y eso marca una pauta, marca un norte. Eh, eh, Mira, usaste la palabra docente, algo que siempre yo reclamo en el sentido, fíjate vos, ¿no? No, no soy profesor. ¿Por qué? Porque legalmente no soy profesor. ¿Qué quiere decir? Yo no soy profesor recibido de profesor de bla, bla, pero sí ejerzo la docencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahí tiene mucho que ver con la palabra doctrina, porque es el docere, ¿no? El que enseña una doctrina. El tema es qué doctrina, y tenemos que también desenmarañar esta cuestión doctrinal. Esto que vos dijiste es muy importante, porque mucha gente, que es lo que siempre decimos, ¿no? En realidad, en este mundo ya no hay justicia, o la justicia, vamos a sintetizarlo, bajarlo bien al llano, a lo humano, vamos a decir así, a Tierra Media. Eh, en realidad nunca obtiene justicia quien tiene la verdad, o la razón del hecho, o la vivencia, sino quien mejor sabe defenderse sobre esa vivencia. Es decir, quien mejor hace el relato del hecho, y quien mejor convence, en este caso a un juez, o puede ser un tribunal. Y hasta tal es así que, ojo con la palabra cuando usted declara, porque usted dijo acá, fíjate vos, que se convierte en este sofismo cuando usted declara, fíjese, ¿no? Dice algo y lo que están mirando los abogados, no lo que están, ya sea de la querella, no sé, no importa de la fiscalía, o del particular damnificado, como se diga, o de la zona, no sé, o del defendido, no importa. Están mirando, prestando atención a ver qué palabra dijiste cuando vos estás declarando. Usted dijo acá que tenía confirmado, no que había visto, fíjate vos, un detalle. Entonces, imagínate vos, eso marca la libertad o no de un sujeto. O el falso no testimonio de alguien que quizás en buena hora quiso ir a decir lo que le pareció, lo que vio. Entonces, tal es así que no vale en ese ámbito la cuestión de, vamos a decir, la honestidad del sujeto, sino que tiene que ir ávido, tiene que ir eh, con alerta, en un lugar donde se dirime la libertad. Mira vos. Entonces lo que tenemos que preguntarnos en lo humano, esto que vos planteas muy bueno, entonces da igual ir en la vida conceptualizando y diciendo lo que se me ocurre. En la vida, olvídate, salimos de ese lugar porque vos hiciste como es adentro en esas institutas, diría JPR, hacia afuera, ¿no? Se replica las institutas, entonces en el campo de afuera también se manejan esos preceptores que vos dijiste de la calle. ¿Se dirime entonces ahí también la libertad? ¿Da igual cómo uno se comporta? ¿O también tiene que ir estratégicamente? ¿Desde qué lugar? Da igual el realmente sincero y honesto que dice toda la realidad, o el sistema lo come precisamente lo que está afuera. Eso es muy importante verlo también. Ahí, ahí tocaste un tema realmente interesante. ¿Por qué? Porque se dan distintas realidades, pero la pregunta es si en todo se da la misma realidad. Y la respuesta es no, vista desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque la realidad que vive cada quien es propia y única en sí mismo. Entonces, si hay alguien que decide guiarse por el sendero de la verdad, vamos a decirlo así, todo lo que se manifiesta en el ámbito, en su realidad, es verdad. De hecho, se va configurando alrededor del sujeto y del individuo, si se da, se va generando como si fuera un cerco. Y eso ya le es estratégico. ¿Qué pasa? Si tenés la capacidad, por ejemplo, de a través de articular la palabra, seguir diciendo la verdad a pesar de que estés diciendo otra cosa,
vas a seguir aplicando en tu realidad verdad. Por lo tanto, todo lo que sea que se manifieste va a ser real. Y lo que es aparente, dudoso o que viene torcido, vos ya lo ves a la distancia. ¿Entendés? Y ahí vos elegís el juego. Si permitís que eso que es falso, que no es verdadero, ingrese a tu realidad, bueno, vos lo tenés ahí en tu realidad. El tema es que si empezás a minar todo tu campo de realidad con elementos falsos, tarde o temprano te metes en ilusión, en maya. Eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos caminando por la realidad, por la sociedad, y hay un montón de elementos que son parte de una fachada, que algunos lo asumen como real, eso. El tema es que si lo asumen como real, están viviendo en una ilusión, que es lo que sería el equivalente a estar dormido. En cambio, si vos ya lo empezás a vislumbrar, te empezás a dar cuenta y, y a jugártela por esos distintos caminos, y como que hay algo en lo sutil que siempre caes bien parado, porque en realidad siempre te vas dirigiendo a un lado. En algún momento te vas a encontrar con algún agente intermediario entre la realidad que pone el otro y la realidad que vos mismo vivís, que te va a venir a decir, no, acá se hace así. ¿Entendés? No sé si le escuchaste alguna vez que cuando vas a un lugar, no, acá comemos esto. ¿Entendés? Sí, sí, Por ejemplo, podemos decir, ¿entendés? No, acá solamente VIP, ¿entendés? Pero es lo mismo. sí. Si cada uno lo No, 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 vive. sí, sí. Dale, dale, continúa. Digo, cada quien lo vive de una forma diferente. Qué sé yo, de repente me ha pasado de estar caminando y decir, bueno, mira, ahí no hay nadie, me voy a sentar en esa reposera. No porque sea el mejor lugar, sino simplemente porque no había nadie y me quería estar tranquilo ahí. Y viene alguien y te dice, no, no, acá es el VIP, me dice. Y yo me reía porque era igual que estaba al lado. Pero es el otro que establece límites y que quiere imponer una realidad. Que el que viene de afuera, bueno, lo acepta o no lo acepta. O podríamos decir, se pone a favor o se pone en contra o está en la suya. No, no, Ahora, no, no, no. sí. Te iba a decir que es interesante porque vos decís, mira, a mí me gusta como el Lore lo dice. Dice, ¿usted es de verdad? Pregúntese, ¿usted es de verdad o no es de verdad? Si usted es de verdad, entonces va a vivir la verdad. No, entonces, si usted es de verdad, ya es un poquito de verdad. Por lo tanto, puede vivir la verdad. No que, porque si usted no sabe que usted es de verdad, o no se da cuenta, o no quiere, o no se da, o no sabe que hay verdad en usted, si la verdad no está usted, ¿dónde está la verdad? Entonces la va a empezar a buscar. Y si empieza a buscarla, va a buscar la verdad, vamos a decir así, o la real, y ahí, esto que decís, va a pensar en encontrarse con la verdad de otro, porque no la tiene usted, no la aporta. De primero pregúntese si usted es de verdad, vos sos de verdad, y vos qué decís, sí, y ahí empieza la mente, ¿no? Porque cuando vos le preguntás a alguien así, inmediatamente duda hasta de sí mismo, hasta de si existe, y ahí se pierde en una psicosis, en una neurosis obsesiva, podríamos decir. Se pierde el sujeto porque, y yo soy de verdad al final. Entonces, fíjate esos elementos, y ahí viene un científico y te explica que en realidad todo es una ilusión. Claro, el tema es que si usted vuelve de todo ese laberinto y regresa a sí mismo, y dice, no, no, pará, yo soy de verdad, quizás viviendo una ilusión, pero yo soy de verdad. A partir de ahí, entonces empieza esa orientación que decís. Empieza a plasmar realidad propia desde la verdad que usted es. Pero primero tiene que saberse de verdad, porque si usted se cree que es de mentira, no hay verdad en usted, no hay nada. Entonces vive la verdad de otro, que sí se cree que es verdad y que impone su verdad. Usted
Justamente. Entonces usted vive la realidad de otro. El que es, se cree verdad, impone una realidad que la ejecuta sobre usted, que a priori dice que no tiene nada de verdad. Entonces la busca afuera. Y resulta que ahí aparece esto que decís, esta realidad extraña de reglas y conceptos y constructos de otro, del otro. Y ahí está el tema. La mayoría, no sé si sabe si es de verdad. Parece que no. No se lo pregunta. Entonces ahí es donde vive la realidad del otro. Entonces, alguien que sí cree que es verdad, o que es de verdad, impone una realidad. Entonces aquí no hay tal cosa como, a ver, lo voy a decir así, lo vamos a decir en algún que otro directo también que estamos preparando con los muchachos de Cuadrantes, pero si usted piensa que la imposición de la realidad es reclamando solamente, ¿sí? Entonces usted va a seguir en estado pasivo y esperando. Usted sigue esperando que el otro le conceda que usted es de verdad y le conceda su realidad. Voy a dar un ejemplo, mira, Félix. La ONU y la OTAN, vamos a decir la ONU, dice que Argentina tiene razón. Pero ¿quién sigue en la isla? Entonces usted siga reclamando, maestro, siga ejecutando el reclamo, yo comprendo, siga pidiendo por favor, permiso, pero sigue, pero ¿cuál es la realidad? ¿Que usted tenga la verdad o la razón, vamos a decir así? No, la realidad es la que el otro impone, ¿sí?, a ejecución de plasmar, no de solamente decir, y ahí está la palabra solo como una cuestión sofista, ¿no? Entonces ahí, este es un ejemplo para Argentina, ¿no? Pero cuando dice, no, mirá, otro dijo, es decir, la ONU, que Argentina tiene razón, entonces nos las van a dar. No, maestro, usted ejecute su verdad, usted vaya. No, pero, y ahí empieza, ¿no? El pero. Siéntese usted en el Es, pero no. es que si la tenés, claro, si se lo tenés que pedir a otro, quiere decir que nunca fue tuyo. Fíjate vos cómo se dirime, ¿no? Porque En es, esos por, tribunales, allá se dirime, el otro me dice cuál es la verdad. No, yo ejecuto. Entonces los muchachos, los del otro lado, los que están en ese lugar, no importa tres carajos, voy a decirlo así tan vulgar. Yo plasmo mi realidad, para mí esto es propio, yo me lo dan en batalla, o como sea, o por lo que quieras, y no me importa lo que digan otros, ni el tribunal, porque yo plasmo mi realidad. Y aquí estoy. Y eso pasa mucho, Félix, y te lo voy a hacer con otra analogía que la vas a saber, y tiene que ver con la ley natural. Es que si vos le vas a un sujeto y le decís, mirá, es que esto fue fraude, que esto y aquello, y que está todo así, y el sujeto que está al otro lado te dice, y sí, la verdad que tenés razón, pero que dame la camioneta. No, pero yo tengo acá, entonces, en los papeles, y en la real, ¿quién se impone? En los papeles usted tiene razón, no es que no tiene argumentos, es lo mismo, es análogo. Entonces yo comprendo eso. El problema es si eso plasma o no realidad. Entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad está, ¿sí?, en aquel sujeto que plasma realidad. Si no, usted está en la ilusión. claro, claro, como dicen ese principio tántrico que dice que si no está aquí, por lo tanto no está allí. O sea, está bueno eh, eh, las cuestiones, como se dicen, imaginarias, pero si no lo podés plasmar en lo real, no sirve. Te lo cito con otro ejemplo. Te lo respondo con otro Sí, sí, sí. ejemplo para que sea bien nutrido. Así, muchas veces eh, eh, lo he visto porque he tenido familiares que atravesaron, por ejemplo, la obesidad y fueron a un nutricionista. Y los nutricionistas estaban en peores condiciones que los pacientes, vamos a decir. Entonces, la pregunta es, aquel que
profesa una doctrina, una filosofía, una disciplina, una sabiduría, un conocimiento, si no lo aplica en lo real, por lo tanto, no es real lo que vende ese nutricionista. Ese dueño de gimnasio que, como yo le decía, bueno, pero vos lo viste, porque hoy, por ejemplo, la mayoría, nosotros te estamos hablando acá, por ejemplo, de distintos temas humanos, de lo real y lo concreto, pero esto no deja de ser algo netamente virtual e imaginario. Si bien nosotros hacemos malabares, cito un poco parte de mi linaje, si hacemos malabares, hacemos acrobacia con los conceptos, con las palabras, creo que no es lo fuerte de lo tuyo ni de lo mío, sino el contacto real y directo, porque más allá de que nosotros podamos hablar un montón, hilar un montón de conceptos para explicar una realidad, para explicar un segmento, una fracción, una tajada, para explicar los registros, en lo real y en lo concreto, lo que nosotros enseñamos en términos de existencia, de vida, de presencia, es mucho más elevado. Y lo digo por vos, pero a la misma vez me lo reflejo, a mí, en lo que podemos explicar, ¿no? de lo que hemos vivido y de lo que hemos experimentado. Y acá, esta cuestión de la realidad del otro, muchas veces existe 4 enemigos, dicen, del hombre, que quiere pasar a ser un hombre extraordinario. Si el hombre ordinario, lo clasifico de esta manera, ¿no? El hombre ordinario, aquel que acepta la realidad que tiene, no se sale de la norma, ni siquiera va por ejercicio a la anormalidad. A lo sumo es contrario a la norma, pero nunca sale más allá de esa cuestión. Entonces, ¿cuáles son los 4 primeros enemigos, digamos? Y en ese orden, es como que el combatir uno, desde la guerra, ¿no? El combatir uno te habilita al siguiente y al cuarto y al último. Dice que para transformarse en un hombre extraordinario, en un hombre de conocimiento, podemos decir, que ya no está en la información, significa que experimenta, significa que hace, dice, siente en una misma línea de coherencia. Y el primer enemigo para ir a esa realidad que nosotros estamos hablando es el miedo. El primer enemigo de todo hombre, varón, mujer, en las distintas categorías o situaciones o dimensiones en las que se encuentre cada quien, es el miedo. El miedo a lo desconocido, a lo raro, a lo extraño, eh, a lo diferente. Ese es el primer gran enemigo, de lo cual nos aísla. En general queremos estar cómodos, no queremos romper los límites establecidos inclusive por nosotros mismos, porque el otro ni siquiera sabe que existe, no tiene conciencia de sí. Nosotros sí, vos y yo y aquellos que nos escuchen. El segundo enemigo dice que es la claridad, es decir, tener todo ordenado para emprender una empresa, un negocio, una actitud, una acción, una determinación. Es tener todo claro. Vamos a tenerlo todo claro, como la compañía, ¿no? De celular. Todo claro, claro, sí. La claridad, el exceso de la luz. El tercer enemigo es el poder. Yo he conocido muchos a lo largo de mi vida que le inyectan un poco de poder que se lo pone el otro, porque no es un poder ejercido de su propia energía, de su propia potencia, de su propio poder, porque ¿dónde se manifiesta eso? Y quizás a la pregunta, ¿por qué lo haces? Primero, porque puedo, y después viene lo demás, que es la manifestación de la acción, de la voluntad. La mayoría ahí ya
imagínate que primero hay que ganarle al miedo, después ganarle a la claridad y después ganarle al poder, o sea, cabalgar el dragón sería, según cada quien, el tigre en algunos. Y por último es la vejez. Y no hace falta formar dentro de las categorías de lo general, ¿no? Ser parte de la tercera edad para estar en presencia de la vejez. Un jugador, por ejemplo, de 35 años, tranquilamente puede estar atravesando el sentimiento de impermanencia. Tener esa dificultad de decir, ya tengo 35 años, ya no me va a contratar ningún club más, entonces, ¿qué voy a hacer de mi vida ahora? El gran dilema cuando el campeón se baja del escenario. Le pasan a muchos que han logrado... Cuando un sujeto se jubila, piensa que no sirve para ahí está. más. Hay una desvalorización profunda. Claro, la vejez, mirá, mientras vos decías, yo iba tratando de asociar a los cuadrantes, vos sabés que hemos aprendido mucho de eso. Y vos decís que la primera esfinge es el miedo. Claro, eso podríamos asociarlo al cuadrante del alma, como primer elemento, ¿no? Miedo, alma, claro, esta cuestión, ¿ves?, anímica, que me inhibe, porque es un sentimiento. La segunda, que hablas de la claridad, podríamos poner la mente ahí, ¿no? Como una claridad conceptual de ideas que plasma. Es decir, si yo rompo la primera esfinge, después tengo que atravesar la mente. La tercera es el poder, algo muy interesante que tiene que ver con el espíritu, ¿no? Este ejercicio de la voluntad. Y por último, la cuarta es la vejez, o sea, el cuerpo. Sin lugar a dudas es, claro, la durabilidad. El devenir de la durabilidad del cuerpo. Fíjate vos qué interesante, porque las primeras podemos asociarlo a un cuadrante o esta cuestión dual. Las primeras dos son duales, esta cuestión anímica de los registros, ¿no? El registro anímico, fíjate que el miedo es lo que puede llegar a ser, es el registro imaginario, por eso hay terror, porque lo que puede llegar a suceder, entonces hay una imaginación detrás que depende de qué imaginación es. Fíjate que uno puede atravesar a través de ese miedo, porque si uno no lo tuviera, si no tiene ese control inhibitorio, uno puede despedazarse. Es decir, puede convertirse en un psicópata, puede llegar a no sentir, entonces se convierte en arquetípico. Pero si logra a través de, ejecutando entonces esa imaginación creadora, atraviesa esa barrera. Entonces, fíjense que no es inhibiendo o poniéndose oposición al miedo, sino que a través de ese miedo, pero no este miedo dual, al ser dual, es no desde el punto de vista de imaginación delirante, esta imaginación delirante que no, miré, y si, entonces quedo inhibido de acción y no puedo ejecutar, no puedo atravesarlo, pero puedo imaginar, decir, yo tengo miedo, pero me animo fíjate, me animo, ánima, es el alma. Lo atravieso y paso al segunda, finge que vos decís la claridad de la mente, ¿no? Que es básicamente esa iluminación de ciertos lugares que me permite decir, esto que yo temía no era tan así, ¿no? Fíjate, ya aparece esa claridad, no era tan así como me decían, como pensaba, como creía, ¿no? Estos argumentos que porque el miedo aparece a través de elementos, a priori yo tengo miedo a eso porque lo desconozco. ¿Desde qué lugar? Desde la información, no desde el conocimiento. Estos elementos que yo no conozco no están dentro mío, no están iluminados en la memoria arquetípica, y yo preciso iluminarlos. ¿Cómo? Inhibiendo ese terror que anima el cuerpo. Lo atravieso y aparece el siguiente. Bueno, ahora tengo poder, ahora sé, es decir, ahora tengo este conocimiento, este espíritu, que vos dijiste algo muy interesante. Claro, ahora el ejercicio de la voluntad, de esa iluminación, eso que produció antes, en este poder ejecutar y plasmar. Y por último, entonces, ¿eso dónde se va a ver? En el cuadrante del cuerpo. Entonces, en esa vejez que vos decís, que en definitiva se convierte en sabiduría. El tema es cuando no es así. Y fíjate vos,
los primeros dos son duales y los últimos dos son uno. Es decir, son individuales. Porque el espíritu es uno, la voluntad no es dual, y porque el cuerpo también es uno. Es decir, el cuerpo en sí como una entidad completa también es uno en sí mismo. Pero la mente y el alma sí rebotan en esas dualidades argumentales en la mente, sentimentales en el alma. Interesante, ¿no? Saltar de la dualidad a la individuación, siempre y cuando uno pueda atravesar esa esfinge. Muy bueno. Me gusta analizarlo porque te iba escuchando. A ver, esto es Sí, como yo lo analicé, ¿no? Vos me decís, no, bueno, pero yo te lo puedo explicar así. Bueno, también. Sí, claro. no, está muy válido y a la vez muy profundo, porque inclusive fuiste desmenuzando en los dos primeros, como dijiste, las luces y las sombras, que la palabra doctrina lo tiene. Tiene por un lado como ciencia y por el otro lado como sabiduría. Y acá nos vamos a meter, me parece, en un tema que vos lo has desarrollado muchas veces. Y fíjate que estas cuatro esfinges que acabamos de desarrollar, o sea, cuatro enemigos naturales de todo hombre de conocimiento, se presenta en este asunto que tiene que ver la diferencia entre información, conocimiento. Podemos decir que el hombre de conocimiento es aquel que en cada experiencia ha aprendido a través de la forma tradicional, es decir, ha obtenido una enseña que lleva consigo a nivel metafísico, invisible, pero lo ha hecho atravesando esos cuatro elementos. Recién ahí está en presencia de lo que es el conocimiento. ¿Por qué? Porque en general la información es todo dato que podemos obtener, ¿sí? Sea que queramos o sea que no queramos muchas veces, y nos llega la información en crudo, un dato, una imagen, un conjunto de palabras, un conjunto de elementos que aparecen. Pero ya el conocimiento implica no que alguien me lo dijo, sino que yo por propia experiencia fui y lo corroboré. Ejemplo, por ahí vos me podés decir, no, ¿sabés que la pizzería Kentucky es muy buena? Me vas a decir. Para mí será un enorme dato, ¿sí? Y vos no sabes si el mensaje, si la información es verdadera, hasta tanto vos vayas y no lo corrobores y lo incorpores como conocimiento práctico en tu experiencia, como parte de tu realidad. Ah, sí, la verdad que lo que dijo Dani era cierto en eso. Y es así como también en el juego del reflejo, los sujetos van siendo más verdad, van acrecentando su realidad en términos de verdad. Pero bueno, después hay un salto. Es un salto que yo lo entendí de esta manera, ¿no? La sabiduría solo acontece cuando la copa está vacía, no antes. Es preciso vaciarse de toda esa información, inclusive dejar de lado todo el conocimiento práctico y dar el salto que te permite, en ese caso, alcanzar la iluminación de aquello que en realidad, gnósticamente, vos ya lo tenías en tu interior, ya sabías de eso. Es decir, en términos más simples, lo recordaste. Sí, sí, sí. Cuando hablas de eso me haces acordar al Opus Magnum, que es la cuestión de esta primera etapa, ¿no? La primera etapa del albedo, ¿no? Bueno, en realidad la primera etapa es la nigredo, ¿no? Siempre se habla de como primera etapa la nigredo, como segunda etapa la albedo. Hay algunos que dicen que hay tres y saltan directamente a la rubedo, pero hay otros que ponen en el medio la cuestión de las citrínicas.
citrinitas, ¿no? La primera, obviamente, es la obra El Negro, que tiene que ver casi como la negación de la información porque me vino otra. Es decir, casi que la Albedo y la Negreo son simultáneas, ¿no? La obra El Blanco. Es decir, cuando uno niega otra información que le vino, cuando vino otra, es decir, cuando niega, es decir, hace la mano izquierda esta destrucción. Por eso las primeras dos son como simultáneas continuamente. Uno siempre está rebotando entre la Negreo y el Albedo, ¿no? Entre las luces y las sombras, podría decirse uno. Estamos reinterpretando, ¿no?, el Opus Magnum, porque eso está asociado a la alquimia, pero me interesa esto porque cuando uno le llega una información, viene un albedo, ponele para que se entienda, entonces, por oposición, ¿no?, niega, es decir, Nigredo, una que ya traía. Ahora, esto que vos decís es el proceso justamente de conocimiento. ¿Y cuándo uno salta a la sabiduría? Cuando va al vacío, que es la citrinitas, que es esa amarilla, ¿no? Se dice la amarilla, ¿no? Ese salto, ese vacuum, que se quita todo ese rebote de estar todo el tiempo yendo entre la Albedo y la Nigredo, logra una base de conocimiento real, esto que vos dijiste de Kentucky, por ejemplo, hice, porque alguien me dijo, ¿no? Fíjate vos, tiene mucho que ver, porque no fui porque yo quise inicialmente, yo que alguien me dijo, puede suceder mucho eso, eh, y hace este paso de las citrinitas, que es el vacuum, el vacío. Yo lo voy escribiendo mientras vos lo decís, ¿no? Pero, y ahí está el abismo de uno. Y ahí aparecen infinidad de conceptos que es, bueno, ¿y qué es eso? Porque ahí no hay nada, es la nada, es el vacío, es lo mismo, no son lo mismo. Es el ojo de uno, el propio ojo que todo lo ve, porque viste que se asocia inmediatamente, bueno, ¿y qué hay ahí? Es el agujero negro, viste, el black hole de los científicos. ¿Qué es ese vacío? Y ahí vos decís, yo coincido, es uno cuando hace ese paso previo al arrubedo, porque ahora vamos a tratar, aparece ese vacío. Pero luego tiene que ir al arrubedo, que es el Bajra, diría alguien por ahí, que es el individuo plasmando su vacuum, su verdadero ser, lo que no es, por eso es lo que no es, porque todo lo que es probablemente tiene que ver con experiencia, y la experiencia tiene que ver con la vivencia, con lo temporal. Cuando uno retira eso temporal, aparece el verdadero individuo, el ser, y podríamos decir así, ¿no? Pero luego ese ser tiene que resultar ser sí mismo, porque si no se queda en solo ser, se queda solo con la cuestión de, bueno, yo soy, dice alguien por ahí, ¿no? Claro, y en ese aspecto uno tiene que resultar por último. ¿Y cómo hace? Uno salta al último paso que es la Rubedo, aquel que se viste de sí mismo, no que se quedó solo en el vacío, porque si uno se queda solo en el vacío, acontece justamente lo que se llama la enfermedad. El problema, alguien diría, el derrumbamiento de la existencia, porque no hay nada, porque está vacío. Y ese es el paso más complejo para muchos, cuando llegan a ese vacuum, a ese reconocimiento de Maya, de esa ilusión. Entonces, y al final, y ahí es donde aparece esta vuelva pregunta, ¿y soy de verdad o no soy de verdad? Cuando reconoce uno que es de verdad, ahí va a la Rubedo y entonces plasma realidad, que sería el último paso de este Opus Magnum. Y eso es lo más difícil, nadie está diciendo que es fácil, porque si fuera tan fácil, esta conversación sería más aburrida de la que es, digo, porque la gente hoy está acelerada, ¿no? Y entonces precisa datos. Precisa todo el tiempo Albedo y Nigredo, ¿no? Eliminar, quitar, 01, 01, 01, fíjate cómo está codificado. Y nadie tiene las ganas de vaciarse, eso que vos decís. ¿Por qué? Porque justamente nadie quiere no tener doctrina.
es lo más difícil, no tener doctrina. Siempre biológicamente, podría decirse, está el sentido de pertenencia. Teme si uno puede atravesar eso y luego decir desde sí mismo cuál es su sentido de pertenencia. No porque el otro lo dijo, porque me vino de afuera. Pero bueno, me hiciste acordar, en esto que hablabas, a estos 3 pasos, 4 del Opus Magnum. Resignificado, perdón, que ¿Sabés te digo qué? esto, dicho de otra manera, no, en realidad lo que quiere decir, bueno, esa es la doctrina, ¿no? Que establece si uno está dentro o no de esa caja. Yo comprendo la doctrina, pero me gusta resignificarlo. Está excelente lo que planteás, inclusive te doy también sí, una visión individual. Podemos decir que ese blanco y negro se conforman la primera etapa que corresponde al sujeto, y que el sujeto que está en la cima de su sendero indirecto, podemos decir, lo que ha construido para subir arriba de esa piscina olímpica, pero también puedes tomar como por ejemplo la alegoría de la montaña. Está arriba en la montaña, pero tiene que contemplar el vacío, es decir, vaciarse de todo aquello que no es. Pero solamente te das cuenta de que no es cuando te vacías de todo. Es cuando empezás a limpiar el cuarto y digo, pero esto no es mío. ¿Esto de quién es? ¿A esto a quién corresponde? Para recién ahí, en esa instancia, como dice, poder revestirte de tus propias formas, recordando paso a paso, milímetro a milímetro, quién sos en esencia. Y fíjate que todo ese dilema no lo tiene en general, en general los chicos al principio, los niños. ¿Por qué? Porque en general toda la cuestión de lo blanco y lo negro, de la serpiente blanca y la serpiente negra, es un tema de la sociedad, es un tema de la cultura, es un tema del sistema, es la historia digamos, de la lucha por la libertad. Fíjate que vos mencionaste, y ahora lo traigo como recuerdo de lo que acabamos de hablar, que hablaste de la justicia. No, pero en realidad es administración de justicia. Ahí ya está. Ahí ya sabes que nunca va a haber justicia. Porque si la justicia es darle a cada quien lo suyo, lo que le corresponde, lo que le es de él, por propio, digamos, derecho, la traducción sería por propia ética, y necesitas que venga alguien y que administre la justicia, es decir, lo que es un todo lo parta en infinitas partes para darle a cada uno lo que el otro cree que es el gran problema de Es la la gran justicia. paradoja propia. Es administrar, exacto. Y fíjate que vos ahí hiciste referencia a la doctrina, y con todo esto que acabamos de mencionar, justo hay un autor que desarrolla una paradoja y que le pone el título, que se llama La doctrina del despertar. Porque en realidad la doctrina no está mal. Bueno, mira, esto que vos O dijiste, sea, vamos a hacer ahí, esto que dijiste está mal, porque vos sabés que nosotros, ¿quién nos mira? La gente ahí que está afuera, no, nos mira la gente que ha hurgado por otras albedos, vamos a decir así, y ha hecho nigredos y albedos. Y a todo le pone adoctrinamiento. Sin embargo, esas otras albedos también son doctrina. El punto no está en el adoctrinamiento, porque usted adoctrina a sus hijos. El tema es qué doctrina aplica y si esa doctrina lo que hace es orientar al individuo para que él pueda plasmarse luego en su propia doctrina. Y hemos trazado este ejemplo. Aún Diógenes de Sinope manejaba una doctrina que el otro, después los otros, o él, no sé,
estoy haciendo los grandes rasgos, le llamó cinismo, pero lo era. Porque, bueno, en este casi que obligación de tener que etiquetar, ¿no? Porque por ser sujeto postor de sentido, ¿no? Bueno, pero en ese caso, su doctrina era su propio barra, Ahí está, era su propio estilo, ahí está. era su propia forma. Y entonces, ahora, fíjate vos cuál era el límite de este Diógenes. Que él, para que se sepa su doctrina, es como cuando, vuelvo a citar a Lore, que es cierto que lo dijo, ¿cómo nos dimos cuenta que sos sabio, maestro, si no hiciste nada? ¿Sabio no? ¿Cómo nos dimos cuenta, sabio, si vos estabas en la montaña? Alguien te tuvo que escuchar o ver. Esa es la otra parte de por qué la doctrina es paradojal, porque a su vez es propia, pero por otro lado alguien la tiene que escuchar, por eso se enseña. ¿Cómo nos dimos cuenta que alguien llevaba su propia insignia? Porque lo pudimos observar en cualquier ámbito. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Entonces, viste, por eso es paradojal esto que vos decís, la luz y sombra, ¿no? Por un lado, el sujeto que nos damos cuenta que es sabio, pero porque está en la montaña o porque vemos. ¿Y cómo sabemos que está en la montaña? Porque alguien lo divisó en la montaña. Entonces, fíjate vos, Diógenes, vamos al ejemplo de Diógenes, se sabía quién era porque él ejecutaba su obra en un lugar, que era una civitas. No estaba en el campo, no estaba en el campo. El problema es qué es lo que ejecutaba y cómo lo ejecutaba, si lo hacía desde sí mismo o lo hacía a través del otro. Nosotros sabemos muy bien que entre él y Alejandro habían abismos, pero en el punto ese, en esas rectas paralelas que se juntan en el infinito en un punto impropio, diría un matemático, se encontraba la liberación entre Alejandro y Diógenes. Pero el tipo, vuelvo al punto, se sabía de él, tenemos información, sea mitológica o sea historia, no importa, porque el tipo existía y estaba, es decir, plasmaba su doctrina en lo real. Y eso el resto lo percibe. Si no, no hay sabiduría ahí. Por eso es difícil. La sabiduría no es, como alguien dice, una paja mental, sino que tiene que hacerlo. Fíjate que sabiduría es, desde Alejandro, que podría decir, ¿qué sabiduría puede, más allá del campo de batalla, manifestar Alejandro Magno, más allá de la guerra, ¿no? Y encontró la solución en el misterio de amor, al unir Occidente y Oriente. Y él encontró ahí la solución. Y la pregunta es, ¿quién le dio la clave a Alejandro para hacer semejante obra, podemos decir? Y quizás desde esa misma montaña, en clave, en el sonido del canto de las aves, le llegó justamente una canción que le permitió unir, es decir, destilar sabiduría en términos tántricos, aquello que estaba Aquello separado. que para la personalidad son como el agua y el aceite, diría alguien. Exacto. Sí, sí, sin dudas. Bueno, a ver, eh, lo cierto es que él tenía una cosmovisión. Y uno, ante el argumento de la personalidad, era opuesta a la de Diógenes de Sinope, ¿no? Es como lo contrario, el tipo era un conquistador del mundo, unió Occidente y Oriente, se logró hacer una alquimia, un opus alquímico, un matrimonio. Pero resulta que en la profundidad de la intención propia del sujeto, Diógenes, sujeto, es decir, individuo, me dice Diógenes, individuo Alejandro, en la profundidad, en lo más profundo, en esa sabiduría, ¿sí? Había liberación. Ambos buscaban. Entonces, fíjense cómo vuelvo a lo mismo. A priori, ante los ojos de la personalidad, son dos sujetos opuestos.
ante los ojos del alma son complementarios, como el polo norte y el polo sur energético. Pero ante los ojos del espíritu, alguien podría decir del sí mismo, ambos se unían en ese objetivo de la liberación propia. Se unían al final. Al final, ambos lograron, vamos a decir así, lograron el objetivo de la liberación propia, desde sí mismo, con sus doctrinas, con sus elementos, con sus argumentos. Es que justamente, fíjate que eso a nosotros nos llega como puede ser como registro, como mito, como... En definitiva, eso corresponde a lo simbólico, porque en definitiva quizás lo que no se dijo, pero lo que sucedió en ese momento, aunque en los registros se quiera representar lo más fiel a lo verdadero, a lo original, quizás en esa unión, en ese encuentro, en ese diálogo detrás de diálogo, en ese silencio en la que se vieron y se chocaron por primera vez, eso fue lo más importante, quizás. Porque en lo simbólico, en general, lo que permanece ahí en ese ámbito, lo que pasa es que, claro, nosotros a veces nos quedamos con lo que nos imaginamos o con lo que vivimos físicamente, desde lo real. Pero también todo eso genera un símbolo que cada quien, digamos, tiene una interpretación distinta, pero lo importante es que esa interpretación nos va develando la verdad. Es como alguien dijo, saber leer entre líneas, que lo que no se dice, dice mucho más. Y uno dice, pero pará, ¿cómo? ¿Alguna vez usted vivió el amor? Si usted vivió el amor, entonces sabrá que a veces no se precisan decir nada. Se mira nada más y se percibe una verdad, más verdad que toda verdad dicha, mirando solo a los ojos al otro. Puede ser en el amor como en la guerra. Las películas lo expresan también. Dos sujetos que se miran, hacen que hay más verdad que toda verdad dicha. Porque en el entre líneas, como dice, me gusta mucho, lo estoy citando mucho al Lólera, pero porque tiene mucho que ver esto. En el entre líneas uno plasma su cosmovisión. Por eso hemos dicho, yo lo he dicho creo que en la entrevista con Juan Manuel hace poco, por eso algunos saben y se comen la literalidad, pero otros nos gusta leer entre líneas y nos damos cuenta, percibimos hacia dónde va esa frase, ese ODS, ¿no? Ese objetivo de desarrollo sostenible, que ante los ojos generales, yo, wow, esto es fantástico, pero el detrás de escena, el detrás de ese rostro, esa máscara, es decir, detrás de cada rostro hay alguien. Ese es ¿te acordás? La palabra hipocresía, que era aquel que quería investigar qué hay debajo de las cosas. Y ahí aparece el ocultismo, el que busca detrás de lo que no se puede ver. Pero no porque son distintos, sino porque detrás de lo que vos ves hay alguien, hay algo que no se ve, pero que se ve con otros ojos. Entonces, desde ese punto de vista, volvamos a esto, el que sabe leer entre líneas es el que comprende la conversación dada, más allá de lo aparente, de lo que se dice, de lo que se observa, de las luces, de la ilusión de Maya. Totalmente, coincido con vos. Eh, y he aprendido también mucho también del silencio, algo que me costó mucho por la formación académica. Para mí me resultaba muy fácil, por ejemplo,
dialogar con alguien estableciendo los cercos o los límites de una ciencia, de un paradigma, de lo demás, porque es lo que en definitiva lo preparan en la facultad de Derecho. Básicamente les enseñan eso, les enseñan cómo tiene que hablar quien ejerce esa profesión liberal. Fíjate, ¿no? Qué palabra, ¿no? Profesión liberal. No es cualquier profesión, es una profesión liberal, con lo cual está alejada de la libertad. Y sí, es Está es alejada una palabra de la interesante libertad. la palabra profesión. Y, exacto. Y fíjate que bueno, que en ese vaciado el equivalente es el silencio. El vacío y silencio son casi una y la misma cosa, pero no es cosa. Es algo más sutil. Pero sin embargo, he observado que en general se busca rellenar los silencios. O de repente estás escuchando, no sé, en YouTube un tema, si no tenés el YouTube Premium, lo mismo en el, ¿cómo se llama? En Spotify o en cualquier tipo, se rellenan los silencios. Inclusive cuando estás en una juntada, en una reunión, en una cena, en una comida, cuando queda en silencio la música, es como que el espacio-tiempo cambia. Y esos son los momentos verdaderamente interesantes. Y más en aquellos que son portadores de ¿Viste el silencio. Perdón. Ahí, No, te sí, iba a citar un experimento donde gente no ha tolerado, no sé si eran 4 minutos, que los han encerrado en una cámara para el silencio absoluto y que ellos incluso llegan a escuchar hasta el propio sonido de las tripas o cómo se va moviendo la sangre y que los aterra. No sé si lo viste eso, yo el otro día lo veía, no me acuerdo que era como una especie de que gente que para hacer pruebas de cómo, qué terrible es ese silencio, porque uno se encuentra delante de ese abismo, de ese vacío. Fíjate vos, qué terrible para lo manifestado es la, la no cosa. Y hacían este experimento que te digo es que los encerraban en un lugar